Quedó un poquito recortado. De hecho, en el segundo parcial también vemos adicciones, que son trastorno por consumo de sustancias, pero debido a las fechas, lo vamos a tener que pasar para el tercer parcial, porque este segundo parcial quedó muy estrecho, muy pequeño, y entonces, pues no nos da más tiempo para eso, así es que por eso lo tuvimos que cortar. Pero bueno, no hay mayor problema por ello. Lo podemos resolver. Bueno, este primer tema, espérenme un poquito. Ahí está. Oh, qué cosas. Vamos a presentar mi pantalla, esperemos no salga nada desagradable. Pantalla completa, ahí está. Listo, vamos a ver. Acá. ¿Sí lo están viendo? Sí, doc. Sí, doctor. Súper. Ok. Bueno, antes de empezar, les decía yo, hoy vamos a ver trastorno depresivo mayor. A partir del segundo parcial, empezamos a ver diferentes patologías. Procuré yo que estas patologías estuvieran agrupadas para que de esa manera las pudiéramos ver y entender mejor. Perdón, porque mi perro está, bueno, de hecho es perra, está persiguiendo un gato. Entonces, a ver. Bien, creo que ya escapó el gato. Entonces les decía, están agrupados en estos padecimientos para que los podamos entender mejor y para que los podamos comprender de mejor manera. Entonces, el primer grupo que vamos a ver, y que de hecho es de los principales padecimientos que ustedes deben conocer y saber diagnosticar y atender, es el de los trastornos afectivos. Entonces, vienen varios temas. Hoy empezamos con uno de ellos, que es el trastorno depresivo mayor. La siguiente semana veremos trastorno depresivo menor, o también conocido como distimia, o también conocido como trastorno depresivo crónico, que forma parte de los trastornos afectivos. También vamos a ver trastorno bipolar, que también forma parte de los trastornos afectivos. Entonces, estos tres primeros temas son parte de este grupo. Y como se van a dar cuenta, los tres padecimientos tienen algunos síntomas o algunas características en común. Obvio, también tienen sus diferencias, pero se parecen unos con otros. Y de hecho, se hacen diagnóstico diferencial unos con otros. Entonces, por eso es que es importante verlos juntitos. Es una mejor manera de poderlos entender. Vamos reforzando las ideas o los síntomas. Muchos de los síntomas que vamos a ver el día de hoy, pues los vamos a repetir en la siguiente clase cuando veamos distimia, y también algunos los vamos a repetir cuando veamos trastorno bipolar. Entonces, eso hace un poco más fácil el aprendizaje. Entonces, el día de hoy empezamos con trastornos afectivos, que justamente tiene que ver con una de las motivaciones de la psiquiatría. Ya habíamos platicado, y de hecho fue pregunta del examen, en donde cuáles son las tres características o los tres rubros en los que se enfoca la psiquiatría. Pues es cualquier padecimiento que pueda afectar el pensamiento, la conducta o la afectividad, ¿ok? Lo que tiene que ver o está relacionado con el estado de ánimo. Y entonces, dentro de la afectividad tenemos estos trastornos, también ya conocidos como trastornos del estado de ánimo o padecimientos del estado de ánimo. En psiquiatría, muchas de las enfermedades se nombran como trastornos.
Para fines médicos, pues es un sinónimo de enfermedad o de padecimiento, ¿ok? Así como tenemos, no sé, una enfermedad de Huntington o enfermedad de Parkinson o, no sé, una infección por VIH o una diabetes mellitus o qué sé yo. Bueno, pues en psiquiatría, la mayoría de los padecimientos están clasificados o se nombran como trastornos. Bueno, si nos vamos al diccionario, el término trastorno es igual que el término de mente o el término de amor, que ya lo habíamos comentado en otras clases, es un constructo, ¿ok? Es una idea en la que todos nos pusimos de acuerdo y con ello le dimos una definición o concepto, ¿ok? Mientras que en algunas otras enfermedades, ejemplo, la diabetes mellitus, podemos decir que la diabetes mellitus, muchos de sus factores que involucran su génesis, pues tienen que ver con alteraciones fisiopatológicas. O sea, hay alteraciones ahí del metabolismo de los carbohidratos, hay alteraciones en los receptores, hay alteraciones en el páncreas, hay alteraciones en el tejido graso, hay alteraciones en diferentes zonas, pero todas estas alteraciones que forman parte de su fisiopatología, pues están en lo que voy a hacer es que me voy a conectar acá con el otro para que así le podamos dar, acceso a los que vayan llegando. Ok, regresamos a la programación habitual. Ok, entonces les decía, este tipo de enfermedades, su fisiopatología principalmente son alteraciones biológicas, es decir, hay una alteración en algún órgano o sistema que da como resultado, pues, una enfermedad, como puede ser la diabetes. Bueno, en psiquiatría, esto es un poco más complejo. Sí hay una alteración biológica, y de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de esa fisiopatología, del trastorno depresivo, pero no es lo único, ¿ok? Acá está involucrado otros factores. Entonces, el que un paciente esté deprimido no solamente se explica porque tenga una alteración a nivel de receptores o a nivel de algunas zonas del cerebro, o cambios a nivel inflamatorio, o cambios a nivel inmunológico, o cambios a nivel hormonal, porque de hecho todo eso sucede en los pacientes que están cursando con depresión. A nivel biológico sí hay una alteración, pero no es lo único, ¿ok? Aquí también está involucrado otros niveles, están involucrados el nivel social, el nivel cultural, el nivel, pues inclusive del entorno de los pacientes. Una persona, de hecho hay varios estudios en gemelos, en donde los mismos gemelos, mismas características genéticas, mismo funcionamiento cerebral, pero que están separados, a lo mejor uno vive en un entorno y otro vive en un entorno diferente. Bueno, pues algunos de esos estudios en gemelos han demostrado que el entorno, y eso se nota en todos lados, tiene mucho que ver para el desarrollo de algunas de estas enfermedades. Y en el caso de los trastornos mentales, es muy, muy importante. Y ese entorno no solamente es donde vive, también tiene que ver con cómo fue criado, en qué contexto creció, en qué contexto se educó, en qué contexto trabaja, en qué contexto vive como familia. Entonces, es algo un poco más complejo. Y justamente por eso es que en psiquiatría se determinó que la mayoría de los padecimientos se les iba a dar este nombre de trastorno, porque va más allá de la enfermedad biológica, va más allá de la alteración de los neurotransmisores o de los receptores. También tiene que ver con lo que está viviendo el paciente, con lo que ha vivido el paciente y con lo que podría vivir el paciente. ¿Okay? Entonces, es algo un poco más complejo y justamente por eso es que se le da este nombre. Y bueno, desafortunadamente varios trastornos, le decimos a una persona, es que tú tienes un trastorno mental, pues pareciera
que lo estamos pues agrediendo, o inclusive le podríamos estar diciendo algo que vaya en contra de su integridad, como si fuera un insulto. No lo es, ¿ok? O sea, si yo a un paciente le digo, usted tiene diabetes, no lo estoy insultando, al contrario, le estoy dando pues un diagnóstico. Obvio si yo lo hago como médico, ¿ok? Entonces, pero desafortunadamente hay muchos, denme un segundito. A ver, no, esperen. A ver, espero ahí me están escuchando bien. Sí, doctor. Súper bien, ok. Es que como activé el teléfono para poder darle acceso a los que se pudieran ir agregando posteriormente. Ok, bueno, pues seguimos. Entonces, les decía esto del trastorno, que en muchas ocasiones se toma como si fuera un insulto o fuera algo negativo para el paciente. No es así, sin embargo, es algo que ha estado sucediendo, y de hecho que yo le diga a un paciente, usted está trastornado, pues pareciera un insulto directo. Para evitar ese tipo de circunstancias, actualmente, ya aunque se siguen llamando trastornos, si los buscamos en las bibliografías, así están, como el trastorno depresivo mayor, el trastorno por distimia, el trastorno por insomnio y diferentes circunstancias, pero para fines sociales y un poco más prácticos, pues actualmente la manera correcta en la que debemos dirigirnos a un paciente que vive con una enfermedad mental justamente es de esa forma, decir, es una persona que vive con depresión, es una persona que vive con esquizofrenia, es una persona que vive con insomnio. ¿Ok? Entonces, esa es la manera correcta, o digamos que políticamente correcta, para referirnos a estas personas, de tal manera que seamos empáticos, que no favorezcamos el estigma, es decir, que no los estemos etiquetando o generándoles un punto negativo en su condición de salud. Y bueno, es la manera correcta. Y de hecho, esto en salud mental se ocupa muy frecuente, pero en todos los ámbitos así se está haciendo. Cuando ustedes ven a un paciente que tiene VIH, pues no le dicen es que es el paciente sidoso, ¿ok? O que tiene, o que está infectado, digámoslo de esa manera, porque es una forma agresiva e inclusive pues podría tomarse como como un insulto. Entonces, la manera más correcta de referirnos a este grupo de pacientes justo es una persona que vive con VIH, ¿sale? Entonces, es algo que ustedes dirán, pues no tiene mucho sentido, dice lo mismo, además de que no le estoy tratando de agredir o de insultar, simplemente estoy usando los términos médicos. Sí, eso es correcto, sin embargo, la manera en que decimos las cosas también tiene mucho valor. Entonces, debemos aprender a decirlo de la mejor manera posible, la manera más aceptable y en donde no causemos mayor malestar a las personas que ya están viviendo con estos problemas. Entonces, pues bueno, aunque son padecimientos y se conocen como trastornos, la mayoría de las veces nos referiremos como pacientes que viven con depresión mayor o distimia o cualquier otro padecimiento, ¿sale? Para fines médicos, inclusive legales y bueno, como está establecido en la literatura, pues el término correcto es un trastorno depresivo mayor. Bueno, el trastorno depresivo mayor, pues es uno de los principales, si no es que el principal trastorno del estado de ánimo, y es uno de los más discapacitantes. A ver si trae esto. No, no trae. Les puedo decir que la estadística menciona, depende del lugar en donde la consultan, inclusive depende de la población a la que ustedes se estén refiriendo, pero de manera general, la prevalencia del trastorno depresivo mayor oscila entre el 15 y el 25%, lo cual quiere decir que entre el 15 y el 25% de las personas viven o estamos viviendo
con un trastorno depresivo mayor, en diferentes intensidades, con diferentes características, pero se está viviendo así. Entonces, no es un problema menor. O sea, no sé, ahorita creo que ustedes son 27. Si sacamos el 15% de 27, el 10% serían 2,5. Póngale que uno más, 3,5, casi 4, redondeando 4. 4 de ustedes, de todos los alumnos que en teoría ahorita están conectados, estadísticamente tienen un trastorno depresivo mayor. Puede ser más, puede ser menos, pero la estadística así lo menciona. Entonces es algo bastante frecuente y que en muchas ocasiones no lo vemos o no le damos la importancia que debería de tener. Entonces, así como es muy frecuente el problema de diabetes, de hipertensión, de obesidad y otras cosas más, pues también es muy frecuente el problema depresivo y por eso es que debemos ponerle atención. Un punto que también es importante es que es discapacitante. El trastorno depresivo mayor es uno de los principales motivos de discapacidad o de pérdida de horas de trabajo, ¿ok? Ustedes dirán, bueno, pues estar triste o sentirse triste es algo tan frecuente que, pues bueno, algunas personas trabajan inclusive estando así. Pues sí, sí lo hacen, la gran mayoría siguen funcionando. Sin embargo, su funcionalidad se ve mermada. Es decir, disminuye su eficiencia, disminuye sus capacidades para poder resolver los problemas del trabajo y entonces lleva más tiempo, ocupan más recursos, generan más inconvenientes en el trabajo y eso que genera pues pérdida de tiempo, que en los trabajos el tiempo es muy, muy importante. Entonces, en muchas empresas, en muchos lugares de trabajo, pues mucho de la poca productividad o de los errores o inclusive los gastos excesivos están relacionados con algunos trabajadores que están viviendo con depresión y que pues no han sido atendidos. Entonces, es muy importante que puedan ser atendidos para que de esa manera mejoren ese rendimiento. Obvio que estamos hablando de cuestiones más capitalistas, de dinero, de tiempo en el trabajo y otras cosas más, pero que son importantes, porque gracias a eso el mundo sigue adelante. Entonces, no solo nos enfocamos en el paciente, que es obvio lo más importante, también nos enfocamos en el entorno que empieza a generar alguna disfunción y eso puede llevar pues a pérdidas de dinero, de tiempo y de otras cosas más. Entonces, ese punto de que sea discapacitante también es algo bastante importante. Bueno, aquí viene la definición. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo, ya lo habíamos comentado, que se caracteriza por la presencia persistente. Este es un dato importante, persistente, de tristeza y pérdida en el interés de las actividades que la persona normalmente disfrutaba, ¿ok? Acompañada de una incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias durante 14 días o más. Bueno, así está mencionado por la Organización Mundial de la Salud. De esta definición extraemos algunas cosas importantes. Primero, la presencia persistente. Todos, ya lo hablamos en el primer parcial, en los primeros temas que estuvimos hablando, hablamos de las emociones e inclusive los sentimientos. Las emociones y los sentimientos forman parte de la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, todos tenemos emociones y sentimientos que van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Hay días o momentos con tristeza, desánimo o apatía, con angustia, con miedo, con desesperación, con irritabilidad, enojo, con gozo, placer, satisfacción, alegría y demás. Son emociones que en ocasiones se mantienen por largos periodos de tiempo y entonces ahí se convierten en sentimientos que son, digamos, normales. Normales porque no generan una disfunción, ¿ok? Y justamente, les decía yo el parcial pasado, para definir una enfermedad mental, una de las condiciones así a fuerza
es que generen disfunción. Si yo tengo un estado de ánimo triste, persistente, dura mucho tiempo, pero no me genera disfunción, no hay disfunción en ninguna de las esferas, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la sociedad, ni conmigo mismo, ni con mis amigos, ni con nadie más, no hay disfunción, en ese caso no se consideraría un trastorno mental, una enfermedad mental. Se considera una emoción que simplemente está dentro de lo habitual o de lo saludable. Entonces, a lo mejor yo hoy, no sé, mi novia se me deja y eso genera en mí una sensación de tristeza, una emoción de tristeza. Me siento desanimado, apático, triste, con deseos de llorar. Y eso puede ocurrir durante un periodo breve de tiempo, posiblemente 1 día, 2 días, 5 días. Esa emoción se considera normal, ¿ok? No es un padecimiento. No es un padecimiento porque, pues, primero, está justificado, tiene sentido. Segundo, porque posiblemente no me va a generar mayor disfunción, ¿ok? Y tercero, y tal vez muy importante, logro yo controlar esa emoción. Al cabo de algunos días puedo por mí mismo mejorar y seguir adelante. Esto es bien importante porque luego allí en el hospital llega el interno, el residente o quien sea y me dicen, tenemos un paciente en cirugía que le amputaron una pierna porque tenía pie diabético y pues hoy está triste, está llorando y está desanimado, no quiere comer y demás. ¿Cuándo le amputaron la pierna? Ayer se la quitaron. Ah, bueno. Entonces, dicen, es que yo creo que está deprimido. Bueno, no. Ahí el paciente tiene todo el derecho, creo que cualquiera de nosotros, si algo así nos sucediera, pues estaríamos así. Es una respuesta normal y natural, ¿ok? No todas las emociones, no todas las conductas, no todos los pensamientos ameritan una medicina. En ocasiones son normales y saludables. Es más, si ese paciente que le amputaron la pierna estuviera, brincando tal vez no, pero ahí riéndose, haciendo chistes y excesivamente contento, pues ahí sí, sería una reacción poco común, posiblemente patológica. ¿Por qué? Pues porque no esperamos eso. O sea, después de una amputación, pues cualquiera puede tener ahí una emoción de tristeza o desánimo. Entonces, bien importante que ustedes puedan identificar si esta emoción está justificada, si esta emoción es pasajera y sobre todo si esta emoción puede ser controlada. Si yo como médico identifico que no es pasajera, ya lleva mucho tiempo, no la puede controlar, o no tiene un justificante adecuado, pues entonces ahí sí yo consideraría a la tristeza como un síntoma. La tristeza puede ser un síntoma si cumple con esas características, pero si no las cumple, no es un síntoma, es solo una emoción que podríamos tener cualquiera de nosotros. Entonces, por eso es que es importante, es persistente, presencia persistente de tristeza. Ese es uno de los síntomas cardinales. Algunos de los que han ido a rotar allá al hospital, pues hemos visto pacientes depresivos y cuando los evaluamos, generalmente yo les digo eso. La tristeza es uno de los síntomas pivote y de hecho eso va a venir en el examen. El trastorno depresivo tiene 2 síntomas pivote, que son como los 2 síntomas principales, los más importantes, que a fuerza deben estar, no los 2, puede estar uno, o pueden estar los 2, también puede ser, pero mínimo necesitamos uno para que digamos que nuestro paciente tiene un trastorno depresivo. Uno de esos síntomas es la tristeza. Que es persistente. El otro síntoma pivote es justo lo que viene también aquí, que se llama anedonia. La anedonia
es la pérdida del interés. Miren, sí tengo marcador. La pérdida del interés en las actividades cotidianas que generaban gusto o satisfacción. Entonces ahí el paciente dice, bueno, yo antes, pues no sé, tocaba la guitarra. Y tocar la guitarra me hacía sentir bien, me gustaba, me hacía sentir placentero. Sin embargo, pues ya no la toco. O si la toco, pues ya no me genera ese gusto o esa satisfacción. Perdí el interés, perdí el gusto por hacer las actividades cotidianas que me causaban satisfacción. Y ahí está incluido todo. Está incluido escuchar música, tocar un instrumento, hacer ejercicio, convivir con mis amigos, ir a mi trabajo, convivir con mi familia, hacer algún pasatiempo, leer, muchas actividades, muchas circunstancias que generalmente nos causan placer o satisfacción. En el paciente con trastorno depresivo se empieza a perder esa capacidad, esa justo capacidad de sentir placer o satisfacción. Ahora, aquí hay medidas. A veces se pierde por completo. Hay pacientes que dicen ya nada disfruto. O sea, no hay nada en la vida que me genere gusto o satisfacción. Pero en ocasiones lo que sucede es que disminuye. Pero es que están llegando aquí, allá, muchos mensajillos. A veces disminuye, entonces el paciente dice, antes sí me gustaba mucho, era un 100, o sea, cuando yo tocaba la guitarra me sentía 100 de feliz, o 100 de contento, o 100 de agradable, y ahora, pues ya no tanto, ya estoy en un 50, o en un 60, o menos, un 30 tal vez. Entonces disminuye esa capacidad para tener interés por las actividades de la vida cotidiana. ¿Vale? Y eso también es anedonia. Entonces, esos dos síntomas, la tristeza y la anedonia, son fundamentales para la depresión. Si un paciente no tiene tristeza, no tiene anedonia, no tiene depresión, punto, ¿ok? Puede tener otras cosas, sí, puede tener otras cosas, pero depresión no, ¿ok? O los trastornos depresivos, no. Debe tener a fuerza una de las dos, o tristeza o anedonia, o podría tener las dos. Es más frecuente que se tengan las dos. ¿Sale? Entonces, muy importante eso. ¿Cuáles son los dos síntomas pivotes de los trastornos depresivos? Tristeza y anedonia. Y así viene en el examen. ¿Sale? Ahora, como les decía, pues esto es persistente. No vale que solo sea un ratito y ya se me quitó. ¿Ok? Entonces, esto ya, para que se considere una enfermedad o padecimiento, debe ser persistente. Y entonces hay que poner tiempo, ¿ok? Uno de los puntos más importantes en psiquiatría es la temporalidad o la evolución del padecimiento. No es lo mismo estoy triste un día a estoy triste un año. Cambia completamente, cambia el funcionamiento del cerebro, cambia la expresión de los síntomas, cambia inclusive el diagnóstico, cambia el tratamiento, cambia todo. Y aquí el único factor fue el tiempo. El tiempo en psiquiatría, igual que en la vida, es muy importante, ¿ok? Todo se puede restituir menos el tiempo. Bueno, pues ¿cuánto tiempo debo estar yo con tristeza y anedonia o cualquiera de las dos? ¿Cuánto tiempo debo estar así para que se considere un trastorno depresivo? Bueno, pues aquí no lo menciona. 14 días o más, ¿ok? O sea, 2 semanas para hacerlo más sencillo. Y ustedes dirán, ¿por qué 2 semanas? ¿Por qué no pusieron 3? ¿O por qué no pusieron 10 días? ¿O por qué no pusieron un mes? Bueno, hubo o hay, de hecho, investigaciones en modelos animales y también los hubo en humanos. Esto sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, esto se lo debemos a los alemanes, que de buena manera o de mala manera pudieron identificar el tiempo en el que un cerebro puede cambiar su funcionamiento. Entonces, teníamos a un judío, a una persona que estaba triste y que a lo mejor llevaba triste 1 o 2 días. Y entonces amablemente le abrían la cabeza y hacían un extracto de cerebro
y medían algunos de los neurotransmisores que estaban ahí, principalmente serotonina. No es el único, pero principalmente serotonina, que ya hablaremos un poquito más adelante de ella. Y resulta que esa persona que llevaba 1 o 2 días triste, pues tenía casi las mismas características, los mismos niveles de serotonina que tenía cualquier otra persona, ¿ok? Que no tuviera enfermedades. Y como en esos tiempos había muchos sujetos que se prestaban para la investigación, pues sí hubo muchos que dijeron, no, sí, ya hicimos aquí la estadística, y con 1 día no pasa nada, con 2 días no pasa nada, con 3 días no pasa nada, con 14 días, con 2 semanas, ahí sí pasa. A partir de los 14 días empieza a haber cambios a nivel neuronal. Disminuyen en algunas zonas del cerebro las concentraciones de serotonina. Disminuyen la expresión de algunos receptores, principalmente serotonina. Inclusive se empiezan a disminuir o a morir algunas neuronas, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento ya empieza a haber un cambio bioquímico, un cambio histológico, un cambio patológico en el cerebro? Bueno, pues ese momento son 14 días. En promedio, obvio, no es un dato fijo. O sea, había un judío que a los 13, había otro judío que a los 15, pero en promedio a los 14 días, ¿sale? Entonces, por eso esas y otras investigaciones más, que de hecho ya después se hicieron investigaciones en modelos animales. Debo decirles que en su escuela, no sé si todavía, pero se llevan y se están llevando a cabo, supongo yo, investigaciones en cuanto a depresión, ¿ok? Ahí en el área de posgrado. Se los digo porque yo participé en eso. Mi esposa es egresada de la Escuela de Homeopatía y ella, cuando hizo su especialidad, porque ella hizo especialidad de medicina tradicional china, ahí con ustedes, hizo un protocolo de investigación justamente en depresión. Entonces ahí le ponía algunos puntos de acupuntura que no me acuerdo ni sé cuáles son, pero se los ponía a las ratitas y entonces tenían un modelo animal de depresión. Entonces, en ese modelo animal de depresión se puede identificar en qué momento haya cambios a nivel neuronal, a nivel químico, ¿ok? Y entonces ahí, eso es tortura, pero bueno, pues así es. Ponen a las ratitas en un recipiente con agua. En ese recipiente con agua no hay en donde se agarren, entonces esas ratitas casi se están ahogando y nada. Ahí hay algo que se llama lo que se considera anedonia en las ratas, que es cuando ya las ratas dejan de intentarlo, cuando inclusive ya se dejan morir, básicamente. Entonces esas ratitas que ya dejan de intentarlo, que ya no nadan más, ya sea por fatiga o porque están completamente desesperanzadas, al momento de revisarles ahí el cerebro, pues resulta que sí tienen cambios a nivel bioquímico o histológico, lo cual podríamos llevar a los mismos cambios que podría tener el cerebro humano. Por eso es que es un modelo animal. ¿Ok? Ahí tratamos de hacer experimentos en el laboratorio poniendo un ambiente muy parecido a los cambios que tendría un ser humano y entonces ya con eso, pues a esas ratitas que estaban ya desesperanzadas o que ya no quisieron nadar y demás, que en teoría están deprimidas, a esas ratitas les podemos dar antidepresivos, les podemos poner puntos de acupuntura, les podemos poner electromagnetismo, les podemos poner lo que ustedes quieran y manden, y con eso podemos identificar qué factor mejora o empeora o no hace cambios con el trastorno depresivo en ratas. Pero bueno, más o menos así es como se llegó a la conclusión de que son 14 días, son 2 semanas, perdón. Entonces, cuando nos llega un paciente a la consulta y nos habla de síntomas de tristeza y anedonia, y este paciente lleva por lo menos 2 semanas con este tipo de síntomas de manera persistente, pues entonces estaríamos pensando que sí hay un problema depresivo. Si tiene menos de 2 semanas, es muy probable que no tenga un problema depresivo. Tal vez tiene algo más, no necesariamente está saludable. Puede tener otras cosas,
pero por lo menos trastorno depresivo mayor, no. Entonces, resumen, tristeza y anedonia, dos de los síntomas pivote o fundamentales. Estas dos emociones o sentimientos se hacen persistentes a lo largo del tiempo y por lo menos duran 2 semanas, mínimo. Puede durar más, pero mínimo 2 semanas. Y generan una disfunción o en este caso una incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. ¿Vale? Bueno, pues aquí justamente, esta obviamente es una presentación que me volé de alguna de sus compañeras, no sé de qué semestre, pero bueno, es una de las que encontré. Entonces, yo les he dicho, tengo muchas, generalmente las ocupo y pues ya, son cosas que ya me voy sabiendo, entonces no hay mucho sentido. Aquí la doctora, pues justamente nos hace esa diferencia, en donde no es lo mismo solamente estar triste a ya estar deprimido. Y de hecho, un poquito más adelante se empiezan a mencionar varias de las diferencias o síntomas que forman parte ya del trastorno depresivo mayor. Aquí en medio tenemos otro proceso que se conoce como duelo. El duelo es un tema especial que vamos a hablar, creo que es al final de este departamental, cuando hablemos de trastornos adaptativos. Hay un conjunto de trastornos en donde la persona o el paciente se adapta ante un cambio. ¿Okay? Entonces, si se murió alguien muy cercano, si cambió del lugar donde vive, si lo despidieron de su trabajo, si le cortaron un pie, si le dieron un diagnóstico de una enfermedad grave o incurable tal vez, bueno, pues esa persona va a entrar en un proceso de adaptación. ¿Por qué? Pues porque su vida va a cambiar, ya no va a ser la misma vida que tenía anteriormente. Cambia su estilo de vida, cambia las convivencias, cambia el trabajo, cambia el lugar donde vive, qué sé yo. Y entonces en ese proceso de adaptación, muchas personas viven un duelo, ¿ok? El duelo se caracteriza, ya lo veremos cuando veamos ese tema, pero se caracteriza principalmente por tristeza. Y esos duelos pueden durar pues bastante tiempo, varias semanas, meses o inclusive años, ¿eh? Pero bueno, el duelo tiene una génesis diferente. Dentro de su fisiopatología, la génesis del duelo está relacionada con la adaptación. O sea, buscamos adaptarnos a lo que cambió. Entonces, el duelo no se considera patológico por sí solo. No es una enfermedad. Para el duelo no se da un medicamento. Inclusive para el duelo no debería ser necesario algún tipo de terapia. En muchas ocasiones los duelos se complican. O sea, es como comórbido. Yo tengo un duelo y aparte un problema depresivo. Y aparte un problema de insomnio. Y aparte un problema de dolor, un ejemplo. Y entonces para las comorbilidades sí damos un tratamiento, pero para el duelo en sí generalmente no. Entonces este es un punto que es importante recalcar, porque podemos tener la tristeza que es pasajera, transitoria, dura poco y lo logramos controlar. Podemos tener el duelo, que es una tristeza que sí dura más tiempo, que cuesta más trabajo controlar, pero que a fin de cuentas tiene como objetivo la adaptación. O podemos ya tener un trastorno depresivo en donde definitivamente se pierde el control sobre la emoción y se agregan otros síntomas, no solamente es la tristeza. Entonces es importante poder hacer esa diferencia. Bueno, aquí un poquito de epidemiología, ya lo habíamos platicado, primera causa de problemas de salud, ahí yo difiero, es tal vez la primera causa que se le pone atención, ¿ok? Pero si nos vamos a la epidemiología así dura, con datos duros, el primer problema de salud mental en el mundo son las fobias. Ya hablaremos de ellas en algún momento, no están como tema, pero ahí las metemos un poquito en el trastorno de pánico. Entonces, las fobias es la enfermedad o trastorno mental más común. Es la primera causa. Sin embargo, no es la más importante, porque hay muchos pacientes con fobias que no ameritan un tratamiento. Ya platicaremos por qué. ¿Sale? Entonces, esto de ser la primera causa, no es la primera. Seguramente sería la tercera causa, porque la segunda es el trastorno de ansiedad generalizada.
Pero quitémosle eso de primera y hablemos que es de las principales, es de las más importantes para causar discapacidad en todo el mundo, ¿sale? Bueno, pues justamente yo creo que a eso se refería la doctora. Como efecto discapacitante, ahí sí estoy de acuerdo, es la más discapacitante. No es la más común, pero sí es la más discapacitante. Luego dice, segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Bueno, aquí con comillas. ¿Por qué? Porque la depresión por sí sola no causa la muerte. La depresión complicada que lleva a los intentos de suicidio sí puede causar la muerte. ¿Ok? Entonces, debemos tener cuidado con las palabras. Porque si yo digo la depresión causa muerte, yo tengo depresión, me voy a morir por eso. Bueno, es poco probable. Y si llevas un tratamiento adecuado, pues es casi imposible, bueno, no imposible, pero muy, muy, muy poco probable que te lleve a la muerte, que tengas tú un suicidio. Sin embargo, sí es una de las enfermedades que más deterioran la calidad de vida. Y si ya vamos hacia las complicaciones, pues el suicidio es una de sus complicaciones. Y aquí viene, cada año se suicidan alrededor de 800,000 personas. Bueno, eso es muchísima gente. Y en las personas jóvenes, justo en este grupo de edad 15 a 29 años, es donde más se suicidan. Tengo una amiga conocida que es médico forense y ella pues me dice, o sea que en jóvenes los dos principales son suicidio y accidentes. Bueno, no es cierto, los dos principales es suicidio y violencia. Actualmente es violencia, o sea que alguien más los mata, que alguien más los agrede y demás. ¿Sale? Entonces, pues es una epidemia, es algo que debemos buscar controlar para evitar que se sigan lastimando o muriendo tantas personas jóvenes. Pero bueno, el suicidio es una de las complicaciones principales de los trastornos depresivos mayores y por eso, y no solo por eso, por muchas otras cosas más, debemos atenderlo. Aquí un gran paréntesis. El suicidio, pues sí, en muchas ocasiones es la complicación de la depresión, pero no en todas. Cuando una persona se suicida, casi siempre pensamos, estaba deprimido, por eso se suicidó. Bueno, entre un 80 y 85% de los pacientes que se suicidan sí tienen o tenían un trastorno depresivo, pero entre un 15 y un 20 no. Ese 15 y 20 se debe a otras causas. A veces es por trastornos de ansiedad, a veces es por consumo de sustancias, eso es muy frecuente. Que alguien estuvo consumiendo, que se tomó alguna droga, inclusive alcohol puede ser, y bajo el influjo del alcohol, la droga o lo que sea, pierde el control de sí mismo, genera una emoción muy intensa y decide suicidarse. Y entonces hay personas que así pasa, estando intoxicadas por una droga o sustancia, se suicidan, no porque estuvieran deprimidos, sino porque el efecto de la droga los llevó a ese suicidio. Entonces, no siempre la depresión es igual a suicidio. La mayoría de los suicidas sí tenían un problema depresivo, pero no todos. ¿Vale? Bueno, ¿a qué debemos el problema o la presencia de síntomas en el paciente depresivo? ¿Cuál es la fisiopatología? O mejor dicho, neurobiología. ¿Okay? Ese es el término más adecuado. ¿Cuáles son los cambios a nivel bioquímico, celular, eléctrico también, en el cerebro que pueden llevar o que están asociados a la expresión de un trastorno depresivo mayor? Bueno, estos cambios pues vienen de diferentes orígenes, como les dije al principio. No solamente podemos decir, si me baja la serotonina, tengo depresión. No, eso es algo de hecho, en términos neurobiológicos, ese es un punto de vista reduccionista. Reduccionista, es como que tratamos de encontrar una explicación muy sencilla, muy facilita, para salir rápido del problema, pero esa explicación no es cierta. Cuando vemos en la tele, luego dicen, bueno, ¿por qué está deprimido? Pues resulta que se le baja la serotonina en algunas partes del cerebro. Y entonces la gente dice, pues entonces si yo estoy deprimido es porque tengo baja la serotonina. Y entonces ahí me ando tragando un montón de cosas para subir la serotonina. Entonces vamos a tomar triptófano, vamos a tomar 5-HT, vamos a tomar vitaminas, vamos a tomar frijoles, porque el frijol es rico en triptófano.
¿Por qué? Pues porque ahí el tiktokero o el influencer ya me dijo que los frijoles o el triptófano o el 5-HT aumentan los niveles de serotonina. Y como yo tengo depresión y la serotonina está baja, pues eso ya me va a hacer feliz. Y todo eso es falso. Ojalá y fueras así de sencillo. La depresión tiene muchos factores que están involucrados. Entonces no es tan sencillo como solo decir se bajó la serotonina. Sí se baja la serotonina porque tiene que ver, pero no es lo único, ¿sale? Entonces, ustedes como médicos deben saberlo. A lo mejor el paciente, pues con el solo hecho de que diga, ahí se alteró la química del cerebro y por eso es que vamos a darle un medicamento, para el paciente esa explicación termina por ser aceptable, porque el paciente pues no sabe de bioquímica o no sabe de fisiopatología o no sabe, porque no debe de, o sea, ese paciente no estudió medicina, ¿vale? Entonces, no tienen por qué saberlo, les damos una explicación accesible, sencilla, para que el paciente pues sepa, un poquito sencillo, reduccionista, qué le está pasando. Pero nosotros como médicos no nos podemos quedar con esa explicación. La explicación es mucho mayor, mucho más amplia. Y esa explicación va desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de neurotransmisores, hormonal e inmunológico. Déjame ver si la doctora lo fue desglosando. Sí. Bueno, a ver qué más sigue después de esto. Los hornos familiares y sí. Ok. No, vamos a regresar acá al primero. Genético. El trastorno depresivo tiene una carga genética de entre el 10 y el 15%, lo cual quiere decir que una persona con depresión es probable, si tiene 10 hijos, que uno de sus hijos tenga el gen o la modificación genética, uno o dos, uno y medio, digámoslo así, para que también manifieste depresión. Por eso es que vemos familias depresivas. A veces el papá, el hijo, el abuelo, la abuela, el tío, el primo, la prima, qué sé yo, tienen depresión. Y uno dice, pues toda la familia o gran parte de la familia está viviendo con depresión. Bueno, porque hay un componente genético. Principalmente está relacionado con la disregulación a nivel de neurotransmisores. Hay varios genes que nos ayudan a codificar la expresión de neurotransmisores y también la expresión de receptores para esos neurotransmisores. Esos genes pueden tener alguna falla y entonces en algún momento de nuestra vida, debido a esa falla, podemos expresar depresión, ¿vale? Entonces, yo ya vengo de una enfermedad, de una familia depresiva. Mi papá tuvo depresión, mi abuela también lo tuvo, mi hermano lo está teniendo. Entonces, ya tengo yo el antecedente familiar o genético. Es probable que yo tenga también esas modificaciones genéticas que me hacen vulnerable. Me hacen vulnerable. No a fuerzas me va a dar depresión, pero sí tengo mayor probabilidad. ¿Okay? Y eso explica por qué a veces una condición que pudo desencadenar la depresión en una persona no la desencadena en otra. Y entonces aquí a veces me dicen, y eso pasa mucho en el hospital, no, es que cuando yo era residente, pues me guardaban y me hostigaban y me mandaban a comprar la comida y me pendejeaban y todo, y a mí nunca me dio depresión. Pero ahora estos nuevos residentes, nada más a uno le decimos, estás feíto, y ya le dio la depresión. Bueno, pues resulta que los seres humanos somos muy diversos, y en esa genética diversa habrá algunos que son más vulnerables que otros, ¿ok? Y entonces parte de lo que explica por qué algunas personas son más sensibles es porque dentro de su genética son más vulnerables, ¿ok? Y la genética es un factor no modificable, seguro ustedes ya lo han conocido, ya les han dicho eso. No es mi culpa tener esta genética. Entonces no podemos ahí decir, es que eres un mal gen, eres un mal residente, o eres de la generación de cristal, o eres débil. No, simplemente eres diferente. Y a lo mejor yo tengo la vulnerabilidad genética para la diabetes y tú tienes la vulnerabilidad genética para la depresión, y pues los dos tenemos que hacer algo para tratar de evitar la enfermedad. Y si ya nos dio, pues tenemos que tomar algún tratamiento para poder controlarla.
Entonces, la genética explica en parte mucho del problema depresivo. Ahora, no solo la genética, también los neurotransmisores. Traigo la pulserita que me avisa y está. Deme un segundito. Ya. Sí, cuando ustedes ya tienen su consultorio, ya, híjoles, ¿cómo? Yo creo que se dedica 1 hora al paciente y otra hora más a responderles mensajes y demás, aun cuando están ahí bloqueados y el asistente batea muchas cosas y demás, pero aún así siguen llegando. Pero bueno, es parte de la chamba. Bueno, regresamos. La genética es una parte, pero no es lo único. Tenemos también neurotransmisores. De hecho, aquí la doctora lo puso. Estos son algunos de los neurotransmisores que están involucrados en la génesis de la depresión. ¿Ok? El principal neurotransmisor que está involucrado en la génesis de la depresión es la serotonina. La serotonina es uno de los neurotransmisores que una de sus funciones, aquí cada neurotransmisor es como una navaja suiza. No sé si las han visto y si no, pues ahí googleenlas. Las navajas suizas tienen muchas herramientas. O sea, es una navaja, pero también es tijera, pero también es desarmador, pero también es lima de uñas, y también es cuchara, y también es dildo, y muchas cosas más. Bueno, pues estos neurotransmisores tienen diferentes funciones. Por decir, la serotonina tiene que ver con el sueño. Y eso explica por qué algunos pacientes con depresión tienen insomnio, porque la serotonina está desajustada y eso puede llevar a insomnio. Inclusive, la serotonina también tiene su función en el apetito. Entonces, eso también explica por qué algunos pacientes con depresión dejan de comer o inclusive comen de más, tienen un apetito excesivo, ¿ok? Bueno, varias funciones que tiene la serotonina, pero una de las principales es la regulación del estado de ánimo. Esta sensación de tristeza, de anedonia, de placer, de gozo o de satisfacción está relacionada con la serotonina, no solo con ella, hay otros neurotransmisores que también están involucrados, de hecho aquí los pone la doctora. Pero para fines prácticos o sencillos, la serotonina tiene muchas de esas funciones. Entonces, yo hoy me deja mi novia y entonces me siento triste, desanimado, apático, a lo mejor hasta me pongo a chillar, hoy en la noche no dormí bien, mañana no comí muy bien, pero en los siguientes días veo a otra señorita que está más guapa y entonces digo, no, pues vamos a buscar a alguien más. Y termina mi cerebro, principalmente la serotonina, en regular esa emoción. De hecho, estos neurotransmisores se conocen como neuroreguladores. Son neuroreguladores porque regulan el estado de ánimo. El estado de ánimo es cambiante. Hoy puedo estar triste, mañana contento, pasado mañana enojado y demás. Es parte normal de la expresión de mi estado de ánimo, de lo que se conoce como el afecto. Y la regulación, el evitar que alguna de esas emociones se salga de control, está digamos que gobernada o está principalmente relacionada con la serotonina. ¿Okay? Debe haber ciertas cantidades de serotonina en ciertas zonas del cerebro, ahorita vamos a ver cuáles algunas de ellas, para poder regular el estado de ánimo. El principal, pues, es la serotonina, pero no es la única. Aquí la autora nos pone otros más, como la noradrenalina, la dopamina, el GABA, el glutamato. El glutamato es uno de los principales, ¿eh? El glutamato es un neurotransmisor maestro. Resulta que en el cerebro hay sustancias que regulan a otras sustancias. Entonces es como que es el jefe de las sustancias. Si buscáramos al jefe de las sustancias, pues ese jefe sería el glutamato. Por eso es que hay algunos antidepresivos que no modifican la serotonina, modifican el glutamato, haciendo que
el glutamato ya regulado se regule más fácilmente la serotonina y así funcione mejor el cerebro. Ejemplo, la esketamina. Ese es un medicamento ya que, bueno, se usa ya en alta especialidad, no es algo que se consiga en cualquier farmacia, pero de hecho ahí en el ICEMINE hemos tenido pacientes que han usado esketamina. La esketamina, una de sus principales funciones es la regulación de glutamato y se usa en algunos pacientes con trastornos depresivos graves que no han mejorado con otros medicamentos. Pero bueno, quedémonos con la idea de que la serotonina es la principal, pero no es la única. Tenemos otros neurotransmisores que están involucrados en la regulación del estado de ánimo. Cuando ese judío, esa persona, ya pasó más de 14 días en síntomas depresivos, en tristeza, anedonia y otros más que ahorita vamos a ver, empieza a haber una disregulación. En algunas zonas del cerebro disminuye la serotonina, pero hay otras zonas del cerebro donde aumenta la serotonina. Entonces, esa idea que la mayoría de los pacientes tiene de tengo baja la serotonina es falsa, porque sí, en algunas zonas del cerebro está baja, pero en otras zonas del cerebro está alta. Aquí el problema no es que esté baja o alta, sino que está disregulada, o sea, no está bien controlada. Y justamente esa es la fisiopatología de la depresión, la disregulación esa es parte de la fisiopatología, la disregulación a nivel de neurotransmisores, específicamente serotonina, noradrenalina, dopamina, GABA, glutamato, BNDF, que es el factor es el brain, factor neurotrófico, o sea, para que crezcan o para que se desarrollen de mejor manera las neuronas, ¿ok? Entonces, varias de estas sustancias están disreguladas a nivel cerebral y eso ocasiona un cambio en el estado de ánimo, tristeza, anedonia y otros síntomas que ahorita vamos a mencionar, y que forman parte del trastorno depresivo mayor. Y esto sucede solo cuando esto ha pasado por lo menos durante 2 semanas, ¿vale? Bueno, ahora, no solo son los neurotransmisores. A veces los neurotransmisores están bien, como sucede en la diabetes. A veces la insulina está bien, pero lo que está mal es el receptor para insulina. Acá también pasa eso. A veces lo que está mal es el receptor del neurotransmisor. Entonces, no solamente son los neurotransmisores, también la expresión de los receptores puede causar depresión. El receptor para serotonina se llama receptor 5-HT1 y hay varias subespecies, varios tipos de ese mismo receptor. El 1A, el 1B, el 2A también. Y luego en cada uno de ellos hay subespecies como el 5-HT1A1 o el 5-HT1A2 o así, ¿ok? Y cada receptor tiene diferentes funciones, todos se prenden con serotonina, pero cada receptor, unos tienen que ver con el ánimo, otros tienen que ver con el sueño, otros tienen que ver con la cognición, y por eso es que cuando hay un desajuste, en ocasiones los síntomas tienen predominancia, y algunos de los que ustedes han rotado por allá, de repente les digo, miren, este paciente sí tiene un trastorno depresivo, pero los principales síntomas que tiene son cognitivos. O sea, lo que más le falla es que está distraído o tiene problemas de memoria o tiene problemas de atención o de concentración y eso se debe a la depresión que está viviendo, ¿vale? En su caso, esos síntomas cognitivos están más relacionados con un receptor específico que es el 5-HT1A2B, que justamente es el que se encarga de la cognición. Y entonces yo puedo mandar un medicamento, por ejemplo, hay un medicamento que se llama brexpiprazol, o hay otro que se llama, que ahorita se me fue el nombre. Bueno, pero son antidepresivos que están específicamente diseñados para ese grupo de receptores y que ayudan a mejorar ese tipo de síntomas. O ejemplo, yo tengo un paciente con síntomas depresivos que lo principal que tiene son síntomas somáticos. Le duele mucho la cabeza, tiene náuseas, diarreas, fatiga, son síntomas físicos. Bueno, ese tipo de depresión con síntomas físicos está más relacionada con un subreceptor, que es el 5-HT2A3B. Bueno, pues ese receptor
se mejora, o por lo menos funciona mejor, con un medicamento que se llama duloxetina. Entonces, la duloxetina es uno de los antidepresivos que más se usan para los problemas depresivos que tienen síntomas somáticos, ¿sale? Para fines... Ay, ¿sí me están escuchando? Sí. Perdón, es que se me apagó el teléfono y ya no me escuché a mí mismo. Bueno, para fines de medicina de primer nivel, de medicina de primer contacto, no estamos aquí para hacer toda la diferenciación entre si le doy uno, si le doy el otro, porque eso nos llevaría pues todo el semestre, si no es que más. Entonces, no. A mí lo que más me importa es que ustedes sepan que hay diferentes zonas, diferentes receptores, diferentes neurotransmisores que explican el problema de la depresión. Pero cuando llega nuestra Juanita deprimida al consultorio de primer nivel, al consultorio de medicina familiar, al del consultorio del doctor Simi o al consultorio de cualquier otro especialista que no sea psiquiatra, pues no está en su deber, o de hecho ni siquiera está en sus atribuciones, buscarle qué subreceptor está mal y que por eso está deprimida. Ahí lo que ustedes tienen que hacer es identificar los síntomas principales y darle el tratamiento de primera línea. Si después de ese tratamiento de primera línea no se mejora, pues ya la mandarán al psiquiatra y el psiquiatra pues hará las evaluaciones necesarias para poder saber cuál es la mejor opción para ese paciente. Pero ustedes como médicos de primer nivel, pues tienen que iniciar ese tratamiento y tienen que saber que parte de la fisiopatología de la depresión tiene que ver con estos neurotransmisores, con estos receptores y con zonas del cerebro que están funcionando mal, que están disreguladas. Varias zonas del cerebro, en estas zonas del cerebro, están involucradas en los trastornos depresivos. Estas neuronas, estos receptores, estos neurotransmisores, pues tienen un sitio, tienen un lugar. El principal sitio son los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE están acá, en el mesencéfalo. Esos núcleos del RAFE, su principal función es serotoninérgica. Ahí la mayoría de esas neuronas funcionan con serotonina. Y esos núcleos del RAFE mandan proyecciones, o sea, mandan axones hacia diferentes partes del cerebro, haciendo una red neuronal. Y esa red neuronal, ya habíamos platicado que la mayoría de las enfermedades psiquiátricas es porque hay una red neuronal, un conjunto de estructuras que están funcionando mal. Esta idea de solo aquí, en esta zona, aquí está la depresión, esta es la neurona deprimida y por eso estás triste, esa es una idea falsa. La realidad es que son varias neuronas y de esas neuronas están en comunicación unas con otras, en red, y eso explica los síntomas. Entonces tenemos este circuito, que también conocido como el circuito de la depresión o el circuito afectivo, que su principal función es el control del estado de ánimo. Y cuando en alguna parte de este circuito hay un desajuste a nivel de neurotransmisores o a nivel de receptores, pues es posible que eso genere un problema ya clínicamente deprimido. ¿Cuáles son los principales zonas o las áreas que están involucradas en este circuito del afecto? Bueno, pues la corteza frontal, en específico, de hecho, una parte de esa corteza, que es la corteza prefrontal, la parte de hasta adelante, ¿ok? El basal forebrain, que es la corteza dorsolateral. Luego que supongo yo, esta es una zona, esto es tálamo, ¿no es cierto? Tálamo es acá, hipotálamo es acá, esto es cíngulo, perdónenme ustedes. Está mal ahí, pero esto es el área del cíngulo. Doc, perdón. Sí, ¿Cuál fue dime. la segunda corteza que mencionó? Mencionó la prefrontal, Prefrontal perdón, que es el basal forebrain, es BF. Ok. ¿Sale? Corteza prefrontal, corteza dorsolateral. Luego tenemos también el tálamo, tenemos el hipotálamo, tenemos la amígdala, tenemos este H que no tengo idea.
está mal aquí la indicación porque el hipotálamo es esta zona, ¿vale? Y de hecho sí, tiene que ver con sueño y apetito. Entonces, bueno, no. Digamos que esta es la amígdala y esto debería ser la zona cingulada o la corteza del cíngulo, ¿ok? El cíngulo es un área que justo está en la parte medular del cerebro y que tiene forma de C. Es esta C. Aquí está. Aquí. Una C acostada. Cíngulo quiere decir cinturón. De hecho, los caballeros medievales usaban cíngulos. En su cinturón se ponían la espada y el mazo y lo que usaran para matar gente. Bueno, pues eso se llamaba cíngulo. Bueno, pues aquí en el cerebro tenemos el cíngulo, que es esta zona central, y que el cíngulo, el tálamo, el hipotálamo, las amígdalas, las cortezas frontales, la prefrontal, la dorsolateral, y también las zonas del mesencéfalo, específicamente los núcleos del rapé. Todas estas zonas están interconectadas y de hecho el que los conecta principalmente es el tálamo. No sé si se acuerdan un poquito de sus clases de neuroanatomía, pero yo me acuerdo cuando nos dijeron, hagan de cuenta que el tálamo es la secretaria del cerebro, es la que recibe toda la información y la distribuye a lo largo del cerebro, ¿vale? Entonces, de hecho, todas las conexiones pasan por el tálamo. Hay zonas primordiales como los núcleos del rapé, que es donde está principalmente la serotonina, pero hay otras zonas como las cortezas prefrontales, que también en esas cortezas prefrontales se regula las ideas, lo que pensamos, ¿ok? O sea, por decir, en este momento que ustedes están pensando, a ver, ¿qué demonios es esto? Esto tiene cara como de un huevo, esto tiene cara como de no sé, un círculo, cualquier otra cosa. Bueno, esas ideas que están generándose en su cabeza principalmente salen de esta zona, del lóbulo frontal, ¿ok? Si pudiéramos decir en dónde se generan las ideas principalmente, pues en el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal, algunas de esas ideas están relacionadas con el estado de ánimo. Entonces tenemos las ideas de culpa, las ideas de inutilidad, las ideas suicidas. Y de hecho, hay una parte aquí abajito que justamente se conoce como las neuronas de autodestrucción, que su principal función es la suicidabilidad. Yo creo que a algunos de ustedes sí les he dicho cuando van a rotar. En el cerebro, como en las películas de superhéroes, tenemos una zona que es la zona de autodestrucción, es como el botón que apachurramos y con ese se destruye toda ¿cómo se llamaba en Star Wars? La estrella de la muerte. Entonces, bueno, tenemos ese botón de autodestrucción. Son algunas neuronas que de manera normal están apagadas o disminuidas y que cuando tenemos un problema depresivo se pueden activar y esas zonas pueden llevarnos a pensar en el suicidio. Por eso es que mucha gente dice, ay, no, es que suicidarse es de débiles, de gente que no tiene valor, porque yo nunca he pensado en suicidarme. No, güey, pues no has pensado porque esa zona está apagada, ¿ok? Entonces, pero tienes esa zona, y si en algún momento algo la llega a activar, ten por seguro que vas a pensar en matarte. Ese es un hecho. Buscamos en que no suceda, pero en el paciente depresivo, pues sí puede suceder. Y ustedes dirán, ¿por qué un ser vivo quisiera morir? Bueno, pues evolutivamente los seres vivos viven en comunidad, la mayoría. Y para la naturaleza, para la biología, para papá Dios, para la madre naturaleza o como quieran llamarle, es más importante el grupo que un individuo. Entonces, cuando un individuo empieza a generar problemas o daños al grupo, pues ese individuo debe morir. Hablo desde el punto de vista biológico. Entonces, por eso es que si yo ya tengo, este es un mecanismo biológico, si yo vivo en las cavernas y no tengo nada más que salir a recolectar frutas o matar conejos para comérmelos, y de repente yo me rompo una pata, no me muero porque tuve suerte y no me muero, ¿no? Entonces me rompo una pata. Ese estresor hace que mi cerebro empiece a sentir
tristeza, desánimo, apatía, insomnio, cambios de sueño y otras cosas más, que eventualmente me van a llevar a un trastorno depresivo y eventualmente me van a llevar al suicidio o a la muerte. ¿Por qué? Pues porque dejo de comer o a lo mejor me como algunas bayas que yo sé que son tóxicas para ya dejar de existir, ¿sale? Y con eso evito yo hacerles daño o causarles malestares al grupo. Eso sí estamos en la edad de las cavernas. El ser humano se caracteriza principalmente porque tiene un cerebro evolucionado, en donde las ideas primitivas se ven sustituidas por ideas más evolucionadas o complejas. Y entonces, si yo veo que mi compadre tiene la pata rota, pues busco la manera de resolverle eso de la pata rota. Entonces, genero ciencia, genero tecnología. Entonces ya le puse una férula, o ya le puse un clavo, o inclusive hasta le corté la pata para que ya no se complique más. Pero el chiste es que pueda seguir viviendo. Y al rato le construimos una silla de ruedas, o le construimos una prótesis, o lo que sea, con tal de que siga adelante. ¿Ok? Entonces, esta idea de autodestrucción, aunque es muy primitiva y está en nuestro cerebro, no es una idea que consideremos saludable, no debería pasar, ¿ok? Entonces, muchos dicen, es que no podemos ir contra la naturaleza. Bueno, si no quieres ir contra la naturaleza, pues desnúdate y todos los medicamentos que llegues a tomar, olvídalos, y toda la comida que estás comiendo, olvídala, y todo lo que el Facebook, el Google Meet y el OnlyFans y todo lo que ustedes quieran, olvídense, porque todo eso es producto del desarrollo de la ciencia y tecnología. El ser humano ha modificado su realidad. Eso nos hace una especie diferente. Entonces, no podemos quedarnos con esa idea de, pues, si la naturaleza quiere que nos muramos, pues sí quiere, pero el ser humano tiene las capacidades de poderlo evitar. Bueno, esa es una zona, que es lo de la suicidabilidad. Y bueno, hay varias zonas. Es decir, la corteza de cíngulo tiene que ver con fatiga psicomotora. Muchas veces a los pacientes les preguntamos, oiga, ¿usted siente como que el tiempo va lento, o que usted está lento, o que su realidad va lenta, o inclusive hasta acelerada, porque también puede tener el otro punto? Entonces, sí, siento como que el día me duró 50 horas, como que a veces yo digo, ya el mes ya se va a acabar y apenas vamos en el día 10. Bueno, pues esa lentitud psicomotora o alteraciones psicomotoras están relacionadas con esta corteza, ¿ok? Y así varios de los síntomas depresivos. El sueño, por ejemplo, está regulado en el hipotálamo, el apetito está regulado en el hipotálamo. No solo ahí, el sueño, y no quiero entrar porque de ahí a veces sí nos llevamos horas y horas, pero el sueño, hay un sistema que se llama SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que empieza desde aquí abajo, desde los núcleos del RAFE, desde los núcleos tubulomamilares, desde los diferentes núcleos a nivel del mesencéfalo, y que de ahí se proyecta hacia toda la corteza, hacia todo el cerebro. Y eso nos mantiene despiertos, ¿ok? Esa es su principal función. Este sistema que se llama SARA nos mantiene despiertos. Pero aquí en el hipotálamo tenemos un núcleo que es el VLPO, que es el núcleo ventrolateral preóptico, y ese núcleo llega a estas zonas del mesencéfalo a inhibir los núcleos de la vigilia. Y entonces, como por arte de magia, este núcleo que está aquí en el hipotálamo genera sueño, hace que nos durmamos. Entonces dormimos estos núcleos y estos núcleos dejan de mandar señales a la corteza, y entonces por eso empezamos si todo va bien, a dejar de pensar, nos sentimos más fatigados o cansados o con ganas de ir a dormir. Entonces esa es la neurobiología del sueño, que es muy compleja, es una de las más complejas de todo el cerebro. Pero bueno, está aquí inmersa, forma parte también de los trastornos afectivos. Como les decía, es una red. Bueno, pues todas estas zonas, cada una de ellas con diferentes neurotransmisores, tienen que ver con la génesis de la depresión. Si nos vamos y nos volvemos exquisitos, podríamos ir buscando síntoma por síntoma en cada zona y en cada receptor para ir sabiendo cuál es la zona que está más afectada y buscar un tratamiento que pudiera ser mucho más efectivo. No voy a meterme más, pero resulta que no solo son neurotransmisores, también son hormonas y el sistema inmunológico.
las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales e inclusive algunos inmunomoduladores, como puede ser las interleucinas o los factores proinflamatorios, también están involucrados en la génesis de la depresión. Muchas de estas zonas responden a cambios hormonales. Ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo tiene receptores para estrógenos. Y entonces, eso algunas mujeres habrán notado, cuando están, sobre todo en momentos de la ovulación, puede haber mayor somnolencia o deseo de dormir. Y eso se explica porque ahí a nivel hormonal hay modificaciones que en el cerebro que cambian nuestra conducta, ¿sale? E inclusive también algunas hormonas como la testosterona pueden aumentar la suicidabilidad. Por eso también se explica por qué se suicidan más los hombres. Ahí hay un tema. Las mujeres lo piensan más y los hombres lo hacen más. De hecho, por eso es que los hombres se suicidan más. Pero una parte de por qué los hombres sí se matan es porque los altos niveles o niveles elevados de testosterona favorecen la activación de estas zonas, de estas neuronas de suicidabilidad, y eso hace que se maten, ¿sale? Pero bueno, no solo son neurotransmisores, no solo es genética, no solo son las diferentes zonas del cerebro que se involucran en el estado de ánimo, también el sistema inmunológico y también el sistema hormonal o los sistemas hormonales están involucrados en este funcionamiento. Entonces es una fisiopatología compleja, ¿ok? Y si a eso yo le agrego que no solamente es la química de mi cerebro, sino que también es lo que vivo a mi alrededor, pues todo se hace mucho más complejo. Tenemos a los factores biológicos, que ya los estuvimos platicando, pero también tenemos al entorno, a la familia, a la sociedad, e inclusive hasta mis propios traumas y malestares a nivel psicológico. A lo mejor yo ahorita me estoy acordando que cuando era pequeño, pues tuve negligencias, bueno, fui víctima de negligencias. No me dieron bien de comer, o no me llevaron a la escuela, o me golpeaban, o me hicieron bullying, o cualquier otra circunstancia que me generó estrés durante la infancia. Y eso podría estarme generando ideas de culpa, bajas en mi autoestima, modificaciones en mi autoconcepto, y eso, aunado a modificaciones biológicas, a problemas familiares y a problemas sociales, llevan o dan como resultado los problemas depresivos. ¿Okay? Aquí la doctora, esto no iba a dejar de lado, pero es importante también, el estrés crónico, y esto es muy, muy importante porque ahorita hay está en boga hablar del cortisol. Ahora todo tiene la culpa el cortisol. Oye, estoy feo, es que tienes el cortisol elevado. Entonces, no, el cortisol es una hormona, pero que sí es muy importante y que sí está involucrada en la génesis, sí tiene que ver con los problemas depresivos, pero no es lo único. O sea, cuando ese TikToker dice, no, es que estás deprimido porque tienes alto el cortisol, tienes que comer lechugas para bajarle el cortisol. No, esa es una tontería. ¿Okay? El cortisol sí está involucrado, pero es solo uno de muchos, ya los estuvimos viendo, de muchos factores que están involucrados en el problema depresivo. El cortisol en específico está relacionado con el estrés crónico. Por eso se hizo común ahorita, porque la sociedad actual vive en estrés crónico. ¿Ok? Como seres vivos, como animales, no estamos hechos para vivir en estrés crónico. Nuestro cerebro está hecho para vivir en el estrés agudo. ¿Ok? Aquí, si hoy no comí, hoy resuelvo eso, punto. ¿Ok? Y ya. Si no lo resuelvo, me muero, y si lo resuelvo, sigo adelante. Pero esta idea de hoy mi jefe me molestó, mañana me va a molestar, pasado me va a seguir molestando y por años me va a estar molestando, generan estrés crónico. Ese estrés crónico como respuesta tiene niveles elevados de manera crónica de cortisol y de otras cosas más, no solo cortisol. Y eso puede llevar a cambios a nivel estructural o neuroquímico. El cortisol es neurotóxico, mata neuronas. Entonces, niveles constantemente elevados de cortisol hacen que se vayan muriendo muchas de esas neuronas que están acá y que se disregule o se salga de control muchos de los neurotransmisores. Y por eso se expresa como depresión. Pero no es la génesis principal
que ustedes me dijeran, ¿solo el cortisol causa depresión? No, el cortisol es una parte muy importante, pero no es la única. Si ustedes se acuerdan del ciclo de Krebs, bueno, pues ahí el oxalacetato, el oxalacetato es súper mega importante para el ciclo de Krebs. Sí es importante, pero hay un montonal de cosas que ya no me acuerdo, pero que también están involucradas, y si alguno de ellos no está, el ciclo de Krebs no se lleva a cabo. Y por tanto, la célula no puede vivir, porque el ciclo de Krebs es fundamental para el metabolismo de las células. Entonces, ese sería el ejemplo. El cortisol es importante, pero no es lo único. ¿Vale? Bueno, después de hablar un poquito y de echarnos todo este choro acerca de cuál es la génesis de la depresión, pues podemos entender un poquito más cuáles son algunas de las alteraciones. Las dos principales, tristeza y anedonia, pero no son las únicas. También tenemos pensamientos de muerte o ideas de suicidio, cambios en el apetito, falta de energía, problemas de sueño, problemas cognitivos como las faltas de concentración, el aislamiento social, la irritabilidad, las ideas de culpa, las ideas de impotencia o de minusvalía también, de pensar que uno no es capaz o no es hábil para hacer algunas circunstancias. Entonces, son varios síntomas que están relacionados con la tristeza y la anedonia y que forman parte del cuadro clínico de la depresión. Aquí no hagamos caso de esto porque eso lo vamos a ver después. Aquí ya vienen los criterios. Aquí está, este es el CIE-10, lo que se conoce como el trastorno depresivo mayor, que se subclasifica en trastorno depresivo leve, moderado, con síntomas psicóticos, sin síntomas psicóticos y otras cosas más. Ok, esto no lo hacemos mucho caso. Aquí está el principal. Aquí tenemos los criterios. ¿Qué debe tener un paciente para que podamos decir que tiene un trastorno depresivo mayor? Primero, el tiempo. El tiempo es de por lo menos 2 semanas. Eso ya nos lo enseñaron los judíos, bueno, los nazis. Segundo, debe estar presente al menos 2 síntomas, al menos uno, de hecho, bueno, es uno de los síntomas característicos de la depresión, que es tristeza o anedonia, o puede que estén los dos, pero a fuerza debe estar alguno de ellos, ¿vale? Y esos son los síntomas pivote. Y a esos síntomas pivote le agregamos uno más de los síntomas accesorios. Y estos son los síntomas accesorios, son 7 síntomas accesorios principales, no son los únicos, pero son los principales. Esto es disminución de la autoestima o ideas de minusvalía o culpa, sentimientos no razonables de autorreproche, bueno, esto también es culpa inapropiada, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, disminución, estos son síntomas cognitivos, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, puede haber indecisión o vacilación, puede haber fallas de memoria, atención o concentración, alteraciones de la psicomotricidad, sentirse lento, sentirse que el tiempo va lento, que el paciente se siente lento, alteraciones en el sueño y alteraciones en el apetito, ¿ok? Entonces, estos serían algunos de los principales síntomas que acompañan a la tristeza y a la anedonia. Y estos síntomas han sucedido por lo menos 2 semanas y estos síntomas están generando una disfunción. Si Juanita nos llega con un cuadro clínico parecido o que capta con este tipo de síntomas, pues podríamos estar pensando que Juanita tiene un trastorno depresivo mayor. Entonces, estos son los del DSM-5, que son muy parecidos. El criterio A dice, 5 más de los siguientes han estado presentes durante el mismo tiempo de 2 semanas, ya lo habíamos visto, representan un cambio al funcionamiento previo, al menos uno de los síntomas es estado de ánimo depresivo o tristeza, o el otro, pérdida del interés o del placer o anedonia. Entonces, a huevo, a fuerza, tristeza o anedonia por lo menos 2 semanas, y eso genera disfunción. Esto es persistente, es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución del interés o del placer en casi todas, o en casi todas las actividades de la mayor parte del día, un aumento significativo, bueno, aquí vienen algunos de los síntomas, como esto de los cambios de peso asociados a cambios de apetito, porque a veces le preguntamos, oiga, Juanita, ¿a usted se le fue el apetito? Sí, dejé de comer, pero a lo mejor Juanita piensa que es un día que dejó de comer y los otros días ya no. Entonces, para hacerlo más objetivo, se puso como meta el 5% de peso, que puede aumentar o disminuir. ¿Cuánto pesaba hace un mes, Juanita? 80 kilos. Bueno, ¿dejó de comer? Sí. ¿Cuánto bajó?
Pues bajé como 5 kilos. Entonces, ¿cuánto es el 5% de 80? Son 4 kilos. Entonces, sí, Juanita, usted ya cumple, ya tiene una alteración o modificación en el peso suficiente para pensar que eso es un síntoma depresivo. Puede haber disminuido 4 kilos o aumentado 4 kilos en el último mes y eso ya es significativo. Obviamente asociado a los cambios del apetito. El insomnio o también el aumento de sueño, que también es otro de los síntomas. Hay un tipo de depresión que se llama depresión atípica o depresión melancólica, que está relacionada con aumento de sueño. O sea, en lugar de que haya insomnio, hay sueño de más y también aumento de apetito. Entonces los pacientes comen de más. Lo más común, lo más frecuente es que coman menos y duerman menos, pero también puede ocurrir lo contrario, que coman más o que duerman más. Agitación o retardo psicomotor, que son las alteraciones en la psicomotricidad, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad y o culpa excesiva. Bueno, las ideas de culpa principalmente o minusvalía. Los síntomas cognitivos como dificultades para pensar o concentrarse, indecisión, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, que es las ideas de suicidio, o inclusive un intento de suicidio que ya lo pudo haber llevado a cabo. ¿Sale? Entonces aquí están desmenuzados, pero siguen siendo los mismos 7 síntomas que habíamos platicado anteriormente, que se le agregan a los 2 síntomas principales, que es tristeza y anedonia, por lo menos 2 semanas, y generan una disfunción. Aquí en el DSM se agregan los criterios B, C y E, que en estos criterios lo que buscamos es que no haya otra causa. Ejemplo, resulta que llega Juanita, nos da todo el cuadro clínico de depresión, y de repente a Juanita le mandamos a hacer un perfil tiroideo y resulta que Juanita tiene hipotiroidismo. Bueno, pues Juanita diría, entonces, ¿qué? ¿Es problema tiroideo o es problema depresivo? Bueno, pues vamos a darle tratamiento al hipotiroidismo. Le controlamos su tiroides. Si después de controlar su tiroides el problema depresivo se quita, pues sí, los síntomas depresivos eran una consecuencia o estaban asociados al problema hormonal, al problema tiroideo. Entonces, en ese caso, no es un trastorno depresivo mayor. Son síntomas depresivos que acompañan a un hipotiroidismo, ¿ok? Y que al momento de controlar al hipotiroidismo, pues se controlaron los síntomas depresivos. O puede pasar lo contrario. Controlo la tiroides y la depresión sigue igual. En ese caso eran 2 cosas diferentes. Era tu problema de tiroides, pero también el trastorno depresivo mayor. Por eso es que hay que buscar otras causas, que pueden ser drogas o sustancias, alguna otra enfermedad o padecimiento médico, o alguna otra circunstancia que pueda ser la causa principal de la depresión. Inclusive, podríamos pensar en que no solo es depresión, que tiene otras enfermedades. A lo mejor tiene trastorno bipolar, que ya vamos a ver después, y ese trastorno bipolar, dentro del trastorno bipolar, tiene un trastorno depresivo. Entonces, no es que en este momento tenga un trastorno depresivo mayor. Lo que tú tienes es un trastorno bipolar que en este momento cursa con un episodio depresivo. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales y buscar otros factores que podrían estar favoreciendo los síntomas. Si yo ya descarté esos otros factores y a pesar de eso sigue estando el problema depresivo, entonces sí, ya tengo todos los pelos de la burra en la mano, tengo un trastorno depresivo mayor. Aquí viene cómo clasificarlo en severidad. Bueno, trastorno depresivo mayor con episodio leve, presencia de 2 o 3 síntomas y la persona es apta para realizar sus actividades. Esto es la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos andamos tristes, andamos con problemas de sueño, pero seguimos funcionando, seguimos trabajando, no al 100%, no plenamente, no lo disfrutamos completamente, pero ahí estamos. Entonces, estos pacientes se pueden considerar como un trastorno depresivo mayor en un episodio leve. 2 o 3 síntomas, si acaso. Y uno de ellos, a fuerza, debe ser la tristeza o la anedonia. Y por lo menos 2 semanas, ¿ok? Bueno, y la persona pues sigue haciendo sus actividades. No plenamente, no es completamente funcional, pero sigue realizando la mayoría de sus funciones. Episodio depresivo moderado. Bueno, de ahí tenemos 2 o 3 síntomas del criterio. Dice, más síntomas adicionales del criterio C, que pueden sumar 6 síntomas. Entonces tenemos
tristeza y anedonia, perdón, y luego aparte le agregamos otros 5 más: sueño, apetito, problemas de concentración o memoria, problemas de psicomotricidad, ideas de culpa o ideas suicidas. Tal vez no es cierto. Ideas suicidas no. No. Podemos agregar cualquier síntoma menos ideas suicidas. Eso se conoce como depresivo moderado. Cuando tenemos hasta 8 síntomas o más, o tenemos síntomas psicóticos o ideas suicidas, eso ya lo transforma en un episodio depresivo grave. Los síntomas psicóticos no los hemos visto. Bueno, algunos de los que han ido a rotar sí hemos ahí platicado acerca de ellos, pero los síntomas psicóticos tienen que ver con alteraciones en la realidad. Y entonces, el paciente tiene alucinaciones o tiene ideas delirantes o tiene una conducta desorganizada. Ya platicaremos un poquito más acerca de eso, pero si ustedes identifican a un paciente con un trastorno depresivo que aparte tiene alucinaciones o aparte tiene una idea delirante, una idea fuera de la realidad, llega Juanita con síntomas depresivos y nos dice, ¿sabe qué? Es que yo siento que ya algo me hizo daño, yo creo que fue el diablo o yo creo que fue brujería, y entonces por eso estoy así y no duermo, y también escucho voces y veo fantasmas y cosas así por el estilo. Esos son síntomas psicóticos. Cuando hay un paciente que tiene episodio depresivo más síntomas psicóticos, eso es un problema grave. O un paciente que tiene síntomas depresivos y aparte tiene ideas de suicidio, ese es un episodio depresivo grave, ¿sale? Los episodios depresivos graves deben ser enviados a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo de que ese paciente se lastime, se haga daño o haga daño a otras personas. Lo más frecuente es que los pacientes con depresivos graves se queden hospitalizados para poder controlar los síntomas. Muchos de los pacientes que tenemos hospitalizados ahí en el hospital, valga la redundancia, tenían o pasaron por un episodio depresivo grave dentro del trastorno depresivo mayor, ¿vale? Los moderados o los leves no van a urgencias, no van al hospital, pero sí se inicia un tratamiento. Seguramente ahorita aquí la doctora lo va a poner. Bueno, los algoritmos, ella usó la guía de práctica clínica para la detección y diagnóstico y tratamiento de depresión en México. ¿Ok? Esto es para niños, esto no lo vamos a ver ahorita. Esto es en adultos. Esta guía es relativamente nueva, se publicó en el 2023. Yo tuve oportunidad de participar, de hecho yo soy autor de esta guía. Tengo ahí participaciones en otras guías, sobre todo de sueño. Entonces se la tienen que saber, porque si no se la saben, Dios santo. ¿Okay? Se supone que cuando nos llaman para hacer las guías de práctica clínica, uno de los objetivos es que las difundamos, que todo el mundo se entere, que todos los médicos se enteren de cuál es qué debemos buscar o qué debemos hacer cuando tenemos alguna enfermedad o padecimiento, y seguir estos algoritmos diagnósticos para poder identificar la patología, diagnosticarla si es necesario o si está presente, y en su caso, si nos toca, dar un tratamiento. La guía de práctica clínica, la más nueva, usa un instrumento que se llama PHQ-9. ¿Okay? El PHQ-9 es una encuesta. A lo mejor aquí la doctora la puso. No la puso. Bueno, el PHQ-9 está en el Classroom. De hecho, ahí, si no está, ahorita lo voy a subir, porque estoy casi seguro que sí está. Es una encuesta que justamente trae 9 preguntas. Y coincidentemente, esas 9 preguntas hablan cada una de ellas de los 9 síntomas depresivos. Entonces, el PHQ-9 le dice, en las últimas 2 semanas, ¿usted ha tenido alguno de los siguientes síntomas? Y ahí viene con preguntas diferentes. Más, no importa. El chiste es que le pregunta a la persona, porque es una encuesta autodirigida, uno mismo la va respondiendo.
Entonces le pregunta, a ver, señora Juanita, en las últimas 2 semanas, contésteme, ¿ha estado presente alguno de los siguientes? Primera pregunta, tristeza. ¿Se ha sentido triste de manera constante en las últimas 2 semanas? Sí, me sentí triste. Okay. Segunda pregunta, anedonia. ¿Ha perdido el interés, las ganas o el deseo por hacer las cosas? ¿Ya no son igual de satisfactorios de manera persistente? Ah, sí, también este. Okay. Siguiente, sueño. Siguiente, apetito. Siguiente, concentración, atención y memoria. Siguiente, psicomotricidad. Siguiente, ideas de muerte. Siguiente, ideas de culpa o minusvalía. Siguiente, aislamiento. Siguiente, todos los 7 síntomas, bueno, los 9 síntomas, porque son los 7 síntomas secundarios, más tristeza y anedonia. Eso dan 9 síntomas, los 9 síntomas principales de la depresión. SPHQ9 se los pregunta a Juanita. Y cuando SPHQ9 sale positivo en 0 a 4, se considera leve, es promoción de la salud. Y luego, reactivo no es otra cosa. Está mal. Es que aquí no lo va a poder ver. Bueno, aquí está, casi no se ve, pero está aquí en la puerta de abajo. De 0 a 4 se considera ausencia de síntomas. Ahí hay promoción a la salud y autocuidado. Cuando tiene de 5 a 9 puntos, sí, discúlpenme, es que aquí son puntajes. La PHQ-9 es una escala de Likert. Likert quiere decir que va de 0 a 3. Cuando 0 no se presenta el síntoma, 1 se presenta poco o muy poco frecuente, 2 moderadamente frecuente y 3 muy, muy frecuente. Entonces yo puedo decir, señora Juanita, ¿tiene usted tristeza la mayor parte de los días en las últimas 2 semanas? De 0 a 3, respóndame. Y entonces ahí Juanita dice, sí, la mayor parte de los días, sí, todos los días ando bien triste. Entonces le voy a poner 3. Ya tengo 3 puntos de esa pregunta, ¿ok? De las 9 preguntas, pues podemos tener de 0 a 3. 9 por 3, 27. Entonces, el máximo que puedo tener es 27 puntos. Si es que tengo todas positivas y todas al máximo. Si tengo de 0 a 4, es ausencia de síntomas. De 5 a 9, es depresión leve. De 10 a 14, es moderada. De 15 a 19, es grave, o más inclusive. ¿Sale? El reactivo 9, que es el de ideas suicidas, ese no importa, yo puedo tener 0, pero tengo ideas suicidas, ese hay que mandarlo a salud mental, que en este caso sería a un sistema de urgencias, porque está teniendo un riesgo, ¿ok? Pero con esta escalita podemos más o menos darnos una idea de cuál es la intensidad de los síntomas de este problema depresivo. Ok. Bueno, aquí viene lo de la escala. Esta es otra escala de Beck, diagnóstico con adultos. Aquí viene. Bueno, ¿qué sucede cuando yo ya identifiqué, ya le hice su escalita o ya le hice su evaluación clínica y yo ya tengo aquí, no tiene depresión o tiene depresión leve o tiene depresión moderada o tiene depresión grave? Bueno, si es depresión leve, es un síntomas atenuados o pocos síntomas, no más de 4 puntos en la escala de PHQ-9 o no más de 2 o 3 síntomas en las síntomas de depresión, que no está incluido ideas suicidas. En esos casos, el tratamiento principal es psicoeducación y terapia cognitivo-conductual. Entonces, Juanita, usted tiene un episodio depresivo leve, es necesario que la refiramos a psicología. En psicología le van a ayudar y van a ayudar a controlar la mayor parte de los síntomas. Una vez que ya fue a psicología, que ya inició el proceso de tratamiento y que lleva un tiempo suficiente para que hubiera una mejoría, que generalmente son entre 5 y 10 sesiones, ahí el psicólogo lo que debería evaluar es si está funcionando, le seguimos y terminamos. O no está funcionando, lo mandamos a psiquiatría o a medicina, a un médico, para que le dé tratamiento. Pero aquí ya le toca más al terapeuta, al psicólogo. A ustedes los que les toca cuando es depresivo leve es mandarlo al psicólogo. Si identifican a un paciente con un trastorno depresivo moderado o inclusive grave, ahí sí se manda al psicólogo porque también es parte del plan, pero también se inicia tratamiento, ¿ok? Se inicia tratamiento y ustedes como médicos de primer contacto inician el tratamiento. El tratamiento médico para un trastorno depresivo mayor
en un episodio moderado o inclusive también grave, pero que no tenga un riesgo inminente, es inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Ya habíamos hablado que la serotonina pues, es una de las principales neurotransmisores que están implicados en la génesis de la depresión. No es la única, pero es uno de los principales. Entonces, como es uno de los principales, pues vamos a hacer que aumente ese nivel de serotonina. Y una forma es con los ISRS, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. ¿Qué hacen estos medicamentos? ¿Aumentan la serotonina? No, no aumentan la serotonina. Es la misma que tiene el cerebro. Lo que hacen es evitar la recaptura. En las neuronas, y ustedes deberán saber de eso, hay un proceso de recaptura de neurotransmisores. Eso es como un reciclaje. Cuando la neurona dice, no, sabes que ya este neurotransmisor ya no lo usaron, ya no lo puedo yo desechar porque es muy valioso, me costó mucha energía. Entonces lo recapturo, lo vuelvo a agarrar, como que lo reciclo, ¿ok? Y entonces lo guardo para que en el futuro lo vuelva a usar. Bueno, pues lo que hacemos aquí es hacer una neurona gastalona, así de, no te preocupes, güey, tú échale, deja ahí la serotonina, no la recaptures, déjala para que el receptor tenga suficiente neurotransmisor para poder funcionar adecuadamente. Entonces nos volvemos así bien dadivosos y le aumentamos la cantidad más bien el tiempo que está la serotonina en el espacio sináptico. Y entonces eso ayuda a que las siguientes neuronas, las neuronas postsinápticas, tengan más ese neurotransmisor y puedan funcionar mejor. Así funcionan los ISRS, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Entonces no aumentamos la cantidad de serotonina, solo aumentamos el tiempo que está ahí en la membrana, en la hendidura sináptica, y eso hace o favorece que las neuronas tengan más tiempo, más disponibilidad de esa serotonina. Son 5 ISRS, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Se los tienen que aprender a huevo, porque se los voy a preguntar. Y ahora, ya les dije una mentira, no son 5, son 6. Pero el sexto lo vamos a ver cuando veamos trastorno obsesivo compulsivo, porque ese sexto es como el patito feo. Sí funciona, pero funciona para otras cosas, no funciona tanto para depresión. Sí funciona tantito, pero no mucho. Entonces nos quedamos con los 5 que les había dicho. Los 5 son fluoxetina, que de hecho aquí sale. Sertralina, aquí está. Paroxetina, también. Citalopram con C. Y el quinto es el primo hermano del citalopram. El quinto se llama escitalopram, ¿ok? Es un enantiómero. Es una imagen en el espejo del citalopram. Pero este se llama escitalopram, ¿ok? Bueno, entonces ahí están los 5. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y el último escitalopram. Está junto, ¿eh? Escitalopram. Bueno. Esos son los 5 inhibidores selectivos de recaptura y cualquiera de ellos, no importa, el que tengan a la mano, el más fácil, el más barato, el que tengan ahí, ese déselo. Si ustedes ya identificaron un episodio depresivo moderado o inclusive grave, pero sin problemas de riesgo, se puede iniciar, no se puede, se debe iniciar. Según la guía de práctica clínica, es su obligación, no importando que ustedes digan, no, pues es que yo no soy psiquiatra, es que yo no tengo cédula profesional para dar estos medicamentos. No es cierto, mentiras. Cualquier médico puede hacerlo y de hecho por la guía de práctica clínica dice que todos los médicos deberían hacerlo si identifican un problema depresivo. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de depresivos y si no les damos tratamiento en lo que llegan al psiquiatra, pues ya se mataron o ya deterioraron su calidad de vida. Y ojalá y hubiera miles y miles de millones de psiquiatras para que todo mundo lo pudiéramos ver, pero no, somos muy poquitos, no alcanzamos. Entonces, ya se los he dicho, es como la hipertensión. Si yo a todos los hipertensos los mandara al cardiólogo, no habría cardiólogos suficientes. Entonces, por eso es que la hipertensión se trata desde el primer nivel de atención, porque es muy común y ni modo, le toca al médico de primer contacto. Lo mismo pasa para la depresión y lo mismo pasa para otros padecimientos que ya iremos viendo. Entonces, ustedes como médicos de primer contacto inician estos medicamentos. ¿Cómo se inician? Bueno, también ya lo hemos visto, algunos que van, inclusive algunos de ustedes han tenido la oportunidad de iniciar algún tratamiento en algún paciente. Bueno, se inicia la mitad de la dosis terapéutica. No se inicia completa porque estos medicamentos tienen un efecto
en el que si lo inicio con dosis completa, me puede generar algunos síntomas adversos que en el paciente pues terminan por dejar el medicamento. Ejemplo, si yo le digo, a ver, Juanita, se va a tomar su fluoxetina. ¿Cuánto tomo, doctor? Pues tómese una pastilla. Ay, ¿qué tanto le puede pasar? Tómese 20 miligramos de fluoxetina. Ahí le va. Y en una semana, Juanita, ay, doctor, no pude dormir, estuve toda nerviosa, me duele la cabeza, me siento más angustiada, inclusive hasta más triste. Esta medicina me cayó muy mal. Bueno, no le cayó mal. Lo que pasa es que su doctor está medio menso y no supo iniciar su medicamento. Hay que iniciarlo a la mitad de la dosis terapéutica. La dosis terapéutica de fluoxetina es 20 miligramos. Entonces se inicia 10 miligramos, media pastilla. La dosis terapéutica de sertralina es 50 miligramos. Entonces se inicia media, 25 miligramos. La dosis terapéutica de paroxetina es 20. Se inicia 10 miligramos. La dosis terapéutica de citalopram es 20 miligramos. Se inicia 10 miligramos. La dosis terapéutica de escitalopram es 10 miligramos. Se inicia 5 miligramos. Lo iniciamos en un periodo de 10 a 15 días. Ese es el periodo de adaptación o adecuación. Juanita se va a tomar media pastilla diaria de fluoxetina por 10 días. Y después de 10 días, una tableta completa. Una completa, porque con media es para empezar, Juanita. Ya después necesitamos la dosis completa. Porque hay muchos doctores medio babas que solo dejan la mitad y entonces andan dando tratamientos homeopáticos. No es que tengan nada contra los homeópatas, pero la homeopatía tiene esa función y la homeopatía con estos medicamentos no funciona. No. Aquí sí debemos dar la dosis completa, ¿sale? Entonces, Juanita, 10 miligramos de fluoxetina primeros 10 días y después 20 miligramos, completa, por favor, Juanita, porque si no se la lleva completa, no va a funcionar, no estaríamos llegando a la dosis terapéutica. Es como si yo le digo, oye, me duele la cabeza, tómese 125 miligramos de paracetamol. Oiga, pero peso 80 kilos, tú tómate 125, con eso te va a ayudar. No, güey, no te va a quitar el dolor de cabeza, necesitas mínimo los 500 miligramos, si no es que más, porque esa es la dosis terapéutica. Lo mismo pasa acá, ¿vale? Ahora, Juanita dice, ¿y cuánto? ¿Cuánto tiempo me voy a estar tomando estas medicinas para quitarme la depresión? Bueno, aquí debe decir. 6 meses, aquí está. ¿Ok? 6 meses mínimo. ¿Ok? De hecho, ya algunas guías, por si la guía europea, dice que es 1 año. Porque en realidad, para que yo modifique la neuroquímica del cerebro y que lo haga estable y que evite una recaída, la mayor parte de los pacientes van a necesitar 1 año de tratamiento. Pero bueno, aquí en México por cuestiones políticas y también por algunas, porque sí hay evidencia de que hay un muy buen porcentaje de pacientes, arriba del 70%, logran mejorar después de 6 meses de tratamiento. Entonces, por eso le dejamos 6 meses. Pero son 6 meses. Y ustedes ya lo han visto ahí cuando le decimos, a ver, le voy a iniciar ese medicamento y yo la voy a volver a ver en 6 meses y en 6 meses valoramos y no me suspenda la medicina y cosas así. Ya les echo mi superchoro que se repite y se repite y se repite, porque así viene la guía de práctica clínica. Y más que así venga, esta es la evidencia científica. Estas guías están basadas en montones y montones de artículos, de guías, de metaanálisis. Hay unos estudios de psiquiatría que se llaman GWAS, que son estudios así enormes con un componente genético, que se analizan millones de personas para ver cuál es el tiempo, cuál es la dosis, cuál es el medicamento que mejor les funciona. Bueno, pues ahí usamos como 3 o 4 GWAS para hacer esta guía. Entonces son 6 meses. ¿Cuánto tiempo lo voy a tomar? 6 meses, Juanito. Oiga, ¿por qué tanto tiempo? Porque así es esto. Estamos trabajando con el órgano más complejo que tenemos, que es el cerebro. Y para poder regularlo adecuadamente necesitamos 6 meses de tratamiento. No solamente el medicamento, también la terapia psicológica. Oiga, ¿y qué pasa si me lo dejo de tomar a los 2 meses o a los 3? Pues lo más probable es que tenga una recaída. Y lo más probable es que tengamos que volver a iniciar el tratamiento. Y lo más probable es que se complique, porque la mayoría de las recaídas generan síntomas complicados. ¿Vale? Entonces, evitemos ese problema y vuélvaselo a tomar. Ahora, tenemos a la Juanita que ya llegó 6 meses. Ya estuvo Juanita, ya se lo tomó, todo bien. Juanita es feliz, duerme bien, come bien, ya no está triste, ya disfruta de todo.
Órale, pues, Juanita, le quitamos el medicamento. ¿Cómo se lo quitamos? Igual que como lo pusimos. 10 días se va a tomar media tableta y después de esos 10 días vamos a suspender el medicamento. Órale, pues. Juanita ya fue feliz, le quitamos el medicamento. En 2 meses, Juanita se entera que su esposo le es infiel con el vecino. Y tómala. Después de este estrés, otra vez vuelve a tener un episodio depresivo. Regresa Juanita y otra vez 2 semanas, tristeza, anedonia, sueño, apetito, concentración, atención, psicomotricidad, ideas de culpa, ideas de suicidio, todo lo tiene Juanita. Entonces tiene un segundo episodio depresivo. Ya tuvo un primer episodio, ya le dimos tratamiento 6 meses. En ese segundo episodio, ¿qué voy a hacer? Pues volverle a dar el tratamiento. Pero en ese segundo episodio se recomienda ya canalizar con el psiquiatra, porque ya se está comportando como un episodio depresivo recurrente. Está ocurriendo varias veces. En esos pacientes, lo que el psiquiatra va a hacer es muy probablemente dejar el tratamiento permanente. Ya se comporta una depresión como una enfermedad crónica y en ese caso tendría que ser permanente, pero eso ya le toca al psiquiatra. ¿O qué otro punto? Supongamos que Juanita ya se tomó su fluoxetina, ya toma la tableta completa, la voy a citar en 1 mes o mes y medio para ver cómo va. Y en mes y medio, Juanita no está mejorando, sigue estando mal. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que Juanita mejore? 6 meses, no, es mucho tiempo. De 4 a 6 semanas. La mejoría se nota, y esa es pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo debe pasar para notarse la mejoría clínica en los trastornos depresivos mayores después de iniciar un tratamiento? De 4 a 6 semanas, mes y medio. Después de mes o mes y medio, Juanita debe estar mejor. Tal vez no al 100%, pero sí mejor. ¿Okay? Ahí hay formas de medirlo. Aquí, de hecho, aquí está. Criterios de respuesta, se le hace una evaluación, deben de reducirse por lo menos el 50% de los síntomas en la escala de depresión. De hecho, podemos usar el PHQ-9. Ponemos si Juanita le hicimos un PHQ-9 y sacó 15, ¿ok? Y luego le damos su fluoxetina y al mes y medio le volvemos a aplicar el PHQ-9 y ya no sacó 15, ya sacó 8. Pues vamos bien, va reduciendo. Si no ha reducido o inclusive agravado, en esos casos es motivo para referirlo a segundo o tercer nivel de atención. O sea que, Juanita, yo ya le di el tratamiento que debe de darse, ya se lo tomó bien, como debe de ser, pero no está funcionando. Entonces la vamos a mandar con el psiquiatra y ya el psiquiatra pues ya dirá qué se puede hacer. En la mayoría de las veces subimos la dosis y si no mejora, cambiamos el tratamiento y si no mejora, buscamos otras alternativas. Pero bueno, eso ya toca en psiquiatría. En primer nivel de atención es alguno de los ISRS, se inicia la mitad de la dosis, 10 días, se sube a la dosis terapéutica, evaluamos en 4 a 6 semanas, si hay una mejoría suficiente y consistente, más del 50% de los síntomas, nos esperamos 6 meses y en 6 meses le quitamos el medicamento. Si no mejora o si vuelve a recaer o si en el camino se nos quiere matar, la enviamos a psiquiatría. Si se quiere matar, la enviamos a urgencias. ¿Vale? Ya. ¿Alguna duda? No, doctor. Bueno, solamente cree que podría repetir las dosis terapéuticas de paroxetina, citalopram y escitalopram, por favor. Sí, claro. A ver, paroxetina, 20 miligramos. Esa es la dosis terapéutica. Se inicia 10. Luego, citalopram, 20 miligramos. Luego, fluoxetina, 20 miligramos. Esos 3, fácil, son 20. Citalopram, paroxetina, fluoxetina. Y luego están los otros 2 raritos. Sertralina, 50 miligramos. Y el primo incómodo es citalopram, 10 miligramos. ¿Vale? Esas son las dosis terapéuticas. No son dosis tóxicas, de hecho las podemos subir, se puede dar más. Cuando veamos trastorno obsesivo compulsivo, vamos a ver que parte del tratamiento es dar 100 miligramos de fluoxetina. O sea, son 5 pastillas al día. Sí se puede, ¿vale? Pero bueno, ahorita no estamos viendo eso, no hagan caso de eso. Estamos viendo trastorno depresivo mayor. ¿Alguna otra pregunta? No, doc. Sale pues. Bueno. Doctor, una pregunta. Dime. Un paciente que ha tenido buena mejoría, etcétera,
podría vivir sin medicamento? Sí, sí, en teoría sí. Si Juanita es la primera vez que tuvo un episodio depresivo, se tomó el tratamiento como debe, acudió a psicoterapia, porque la terapia psicológica también es parte del tratamiento, acudió a psicoterapia, todo bien, 6 meses, le quito el medicamento, todo bien sin medicamento, listo. Juanita cursó con un único episodio depresivo mayor que se trató adecuadamente y que ya no necesitó medicamento. Entonces, sí se puede. Eso es lo que menos pasa. En la mayoría de los pacientes, los trastornos depresivos se comportan como trastornos crónicos. Entonces, es alrededor del 70-80% de los pacientes con depresión son crónicos. Pero hay un porcentaje pequeño que se comportan como agudos, como solo de un momento o de un periodo de tiempo, y se pueden controlar y ya no se necesitó más. ¿De qué depende? Pues principalmente de las comorbilidades, del ambiente donde vive el paciente, de la red de apoyo y de la edad del paciente. Entonces, un paciente joven que no tiene comorbilidades, que vive en las lomas de Chapultepec y que todo está muy bien, pues tiene buen pronóstico. Le puede ir bien, posiblemente le damos su fluoxetina 6 meses y ya nada más. Pero tenemos un paciente diabético, hipertenso y con otras comorbilidades que vive en Ecatepec y que aparte de consume alcohol, híjoles, ese paciente ya el pronóstico cambia, lo más probable es que vayan a necesitar un tratamiento persistente, crónico. Pero eso se determina conforme a la evolución del paciente. A veces al de Ecatepec le va muy bien y le quitamos la medicina, y al de las lomas de Chapultepec, pues ni modo, le vamos a tomar tratamiento para toda la vida. Todo dependerá de la evolución del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, les decía, necesitamos que este tema lo repasen y recontrarrepasen. Es uno de los temas principales. Este tema, de hecho, hasta en el tercer parcial se los vuelvo a preguntar, aunque no lo vemos en tercer parcial, pero se lo vuelvo a preguntar porque se lo tienen que saber. Es como saber cómo se trata la hipertensión o la diabetes o el embarazo saludable o el niño sano, todas esas cosas que son básicas. Debemos saber los síntomas principales, el diagnóstico, los algoritmos de diagnóstico y tratamiento, el tratamiento, porque a veces eso a mí me pasaba mucho. Yo tenía clases, no sé, de reumatología, ¿no? Entonces ya veíamos artritis reumatoide y ahí nos decían, no, pues hay que darle, ¿qué se me ocurre? Prednisona, Deflazacort o cualquier otra tontería. Y a veces uno se quedaba de, bueno, sí, le doy prednisona, pero ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se la quito? ¿Cuándo se la subo? Esos datos que son a veces como que los dejamos pasar, pero son muy importantes, porque hay médicos que dicen, sí, ya tengo todo, tengo el diagnóstico de depresión, tengo la intensidad, es más, ya hasta sé que le voy a dar sertralina, pero ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? A veces nos quedamos ahí trabados. Por eso es que yo hago un poquito de énfasis de cómo se inicia, qué dosis son las adecuadas o las terapéuticas, cuánto tiempo lo debemos usar y en qué momento lo debemos referir, porque ya no nos toca a nosotros, ya pasó del primer nivel, ya necesita una atención de especialidad, ¿sale? Bueno, la siguiente semana, el lunes que viene, vamos a ver distimia, que es trastorno depresivo crónico o trastorno depresivo menor, y también vamos a ver trastorno bipolar. Dentro de estos dos temas, distimia y trastorno bipolar, viene incluido depresión. Los dos cursan con depresión. Entonces, muchos de los síntomas que ahí vamos a ver, pues los vamos a repetir, van a volver a suceder, porque están dentro de esas nuevas patologías o estas patologías diferentes. Entonces, repásenlas, chéquenlas, denles una leída, porque la siguiente semana también los vamos a ver y la siguiente semana, espero sí, las vamos a preguntar. Bueno, pues aquí le dejamos, que tengan bonita semana, nos veremos después. Gracias, Doc. Gracias, Doc.